Mis hermanos, muy buenos días. Qué gusto el poder saludarles por este medio y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que este mensaje toque nuestros corazones y nos haga conscientes de lo que estamos viviendo en este tiempo, que son los últimos tiempos del Señor. Mire, indiscutiblemente, en esta pandemia no estábamos preparados, pero creo que Dios nos ha mostrado lo vulnerable y frágil precisamente que puede ser el ser humano y sobre todo al principio de la pandemia se doblegaron, yo pude observar eso, que se doblegaron potencias, gobiernos, reyes, clamando como nación y sobre todo en el nombre de Dios y pidiendo la intervención divina. Pero hoy en día, hermanos, como que ha habido un relajamiento en una forma increíble, pero, ¿sabe? Tristemente he visto que ha aumentado la violencia, se ha endurecido el corazón de las personas, hay más divorcios, más maldad, y como que esto no fue suficiente lo que Dios nos ha enseñado en este tiempo. Esta mañana hemos preparado este mensaje con todo el amor de nuestro corazón, pero también con la verdad y realidad que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso el título del sermón lo hemos llamado ¿Estamos preparados para volver a la normalidad? A forma de pregunta. Ahora, cuando hablo de normalidad, hermanos, me refiero al día que volvamos a estar unidos como iglesia y poder sentir ese amor fraternal y armonía que solo Dios es capaz de dar y mover en nosotros. Sé que tal vez tengamos que regresar con algunas restricciones, habrá algunos cambios en nuestra forma de llevar las cosas, pero en verdad entendimos el propósito de todo esto que ha pasado. Hoy quiero llevarte a que reflexionemos en tres verdades que reveló esta pandemia. La primera de ellas fue, hermanos, fíjese, ponga mucha atención. Dios mostró la vulnerabilidad del ser humano sin él. El ser humano no está acostumbrado a depender de Dios, está acostumbrado a depender de sus propias fuerzas y mostró lo vulnerable que somos. Muchas personas llevaban una vida tan acelerada de acuerdo con el ritmo del mundo, si nos damos cuenta, que no tomaban en cuenta a Dios para nada. Sus vidas estaban basadas en proyectos, planes, carreras, en aumentar sus riquezas sin darse cuenta de su necesidad de Dios. Esta pandemia dejó completamente desarmados aún al más poderoso, fíjese. Aunque tenían coche, no podían salir. Aunque tenían dinero, no podían comprar su salud. Muchos perdieron a sus seres queridos y esto trajo en ellos desesperanza, ya que toda su esperanza estaba puesta en sí mismos, demasiado, créame, egoísmo, demasiada presunción, demasiada soberbia. Pero algo que no podemos negar, hermanos, es que estaba aumentando la violencia, muertes, asesinatos por doquier. Muchos estaban a favor del aborto, la igualdad de género, la aceptación de la promiscuidad y todo esto en cierta manera se paralizó. ¿Sabe qué? Dios nos detuvo. Dios tuvo que detener. Aún muchas iglesias, perdón, pero desaparecieron porque no había el fundamento principal que es Cristo como la roca. Pero con esto podemos comprobar algo, lo que dice la escritura y los consejos que Dios nos ha dado hace mucho tiempo a los seres humanos. Por ejemplo, Isaías capítulo 59, versículo 4 nos dice lo siguiente, fíjese, a nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras, conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Voy a usar la nueva traducción viviente. Por ejemplo, Proverbios 11:28 nos dice, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. Dios siempre ha tratado de llamar la atención, hermanos, del ser humano, que lo tome en cuenta, que sepa que los ama y desea lo mejor para nosotros. Por ejemplo, en Oseas capítulo 12, versículo 6 nos hace esta invitación. Así que ahora vuélvete a tu Dios, actúa con amor, justicia y confía siempre en Él. Lamentablemente no fue así. Mire, tenemos la gran oportunidad de reconocer quién es Dios y tomarlo en cuenta de aquí en adelante. Las cosas
mente no serán iguales, hermanos, así que te invito a considerar este pasaje que veremos enseguida, en el cual Dios nos anima a tomarlo en cuenta de aquí en adelante. Y es directamente a las personas que han tenido tantos proyectos sin tomar en cuenta a Dios. Vea lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, por favor. Presten atención, dice, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año ahí. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. La pregunta que hace Santiago, ¿cómo saben qué será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como neblina que del amanecer aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Mire, hermanos, las personas necesitamos urgentemente voltear nuestro rostro hacia Dios y buscar su presencia. Sin Él estamos desprotegidos, entendamos esto, y sin seguridad en nuestras vidas. Una realidad que no podemos negar es que Cristo viene pronto. Todo lo que se está viendo es que son dolores de parto, dice, principio de dolores de parto, dice la Escritura. Y muchas de esas profecías se están cumpliendo. La segunda verdad que nos reveló esta pandemia fue que muchos decían conocer a Dios, pero la realidad de sus vidas arrojó otro resultado. Fueron probados definitivamente. Mire, sabe, a través de esta pandemia, mucha gente se vio expuesta a su fe. Y créame que muchos claudicaron, de verdad, hermanos, y se vinieron abajo por la falta de un compromiso real en su vida cristiana. En muchos de estos seguidores, vamos a decir, no discípulos, seguidores, voy a mostrar la diferencia, salió lo que verdaderamente había en su corazón. Es triste decirlo, hermanos, pero en muchas familias aumentó la violencia, créame. La desesperación llegó a sus vidas, no sabían cómo responder ante la falta de convicciones y una verdadera entrega al Señor. Ahora, este tipo de personas los podías observar cada domingo, escucha esto, haciendo cosas que los cristianos llevamos a cabo. Iban a la iglesia, se sentaban, escuchaban, asentaban con la cabeza hasta un amén, pero no había compromiso y no habían entendido la magnitud, escúcheme, de lo que implica seguir a Cristo. Nunca lo entendieron. Hay una gran diferencia, hermanos, en ser un seguidor a un discípulo. El tercer punto lo explicaré. Ahora, miren, nuestro Señor Jesucristo dejó muy en claro lo que implica seguir. Jamás Él nos engañó. Al contrario, hermanos, nos invita a considerar si estamos dispuestos a pagar el precio de seguirlo a la manera que Él estableció en su palabra. No lo que yo quiero hacer, no lo que yo quiero condicionar. Acompáñenme, por favor, en esta bella porción del Evangelio, según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Voy a explicar esta parte. Jesús jamás le engañó. Jesús le dijo que se preparara, analizara usted si en verdad lo va a seguir. Si no, es el tiempo de detenerse. Fíjese, qué interesante. Aquí podemos identificar si somos seguidores o discípulos del Señor. Dice el versículo 25, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y le dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, así hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Déjenme explicar este pasaje ahorita. Jesús se proponía, hermanos, a ir a la cruz directamente. Y precisamente necesitaba decirle a la gente que examinaran su decisión de seguir. Él iba a la muerte y ellos también debían estar seguros de esto, que si querían vivir lo que él llevó a cabo. Jesús no quiso decir, no quiso dar a entender aquí en este pasaje que leímos, que uno debe aborrecer literalmente a la familia. El énfasis que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es la prioridad en el amor. ¿Cuál es nuestra prioridad del amor? La lealtad hacia Jesús debe ir antes que la familia y que la vida vida. Sigamos leyendo estos versículos. Dice, además, si no cargas tu propia cruz, que es dispuesto a morir cada día a ti mismo, y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Fíjense qué interesante. Sin embargo,
No comiences sin calcular el costo. El Señor les dijo, ¿saben qué? Esperen, calculen el costo. Les puso dos ejemplos. Veamos el primero, por favor. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminar? De no ser así, tal vez termine solo los cimientos antes que quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de él, dirán, ah, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminar. Primer ejemplo. Segundo, ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Dice el último pasaje. Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Eso nunca engañó a la gente. Desgraciadamente, muchos claudicaron porque no eran discípulos, eran seguidores, hermanos. Y esta segunda verdad fue muy fuerte. Muchos se vinieron abajo. Mire, los seguidores de Jesús también deben estar seguros de que están dispuestos a pagar el precio completo del discipulado. Uno debe estar dispuesto a renunciar a todo por Jesús. ¿Sabe? En este tiempo salió a relucir las verdaderas intenciones del corazón, lo que había en muchas personas. Hubo mucha violencia en los hogares, crisis en el encierro, una ansiedad desbordante. Todo se vino abajo. Estaban tan acostumbrados a una vida rutinaria y religiosa, pensando que al venir cada domingo cumplían con el Señor. Pero en la semana lo triste es que no había ninguna relación con el Señor, no tenían contacto con su palabra, no se involucraban en ningún estudio bíblico, es más, no tenían una relación con otros cristianos entre semana y por ende no había un cambio en sus vidas. Y simplemente, hermanos, sucedió lo que menciona la escritura ahí en Lucas 6:45. El hombre bueno, escúcheme esto, del buen tesoro de su corazón, dice, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, lo que hay en tu corazón, lo que hay en el corazón del hombre, saca lo malo. La razón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Fue triste esta realidad, pero era la verdad. Mire, para muchos su fe fue probada y desafortunadamente cayeron en crisis y desesperación al no estar cimentados en Dios, por la falta de un real compromiso y sobre todo que no han llevado una vida, condicionada en ellos mismos y no han dejado que Dios sobre en sus corazones. Hermano, déjame decirte algo. Cuando edificamos una relación de emoción y no de convicción, no generará ningún cambio. En el momento de la prueba de adversidad, se mostrará dónde estamos fundamentados verdaderamente. Venir cada domingo, escúchame, sentarte, escuchar, pero no estar dispuestos a aplicar la palabra de Dios, no te garantiza que en los momentos de crisis soportarás la adversidad. La vida de apariencia se desvanece en la crisis. Un seguidor nunca está dispuesto, escúchame, a entregarse de lleno a Dios. Siempre condiciona su tiempo y fácil de identificar, fíjese, su dinero y la manera que puede servir a Dios. Desafortunadamente no puede agradar a Dios ni ser un discípulo porque es eso, hermanos, un simple seguidor a la distancia. Esto fue lo que reveló la pandemia de esta segunda verdad. Muchos eran seguidores, se vinieron abajo por completo y hoy están en crisis porque no había un fundamento pleno. Están igual que los primeros, en una crisis tremenda porque no hay nada arraigado en su corazón. Y por último, hermano, déjame hablarte de la tercera verdad que reveló esta pandemia y es que en los cristianos verdaderos, escucha esto, salió de su corazón la excelencia de la palabra de Dios. Si voy a explicarte en una forma bíblica, por eso es la pregunta. Si estamos preparados para volver a la normalidad. ¿Quién está preparado y quién? Déjame hablarte de esto. Muchos de estos hermanos fueron probados, su fe se vio expuesta, pero respondieron en base, escúchame, al conocimiento de la palabra de Dios, donde estaban arraigados
porque confiaron en aquel que es fiel y que ha prometido estar siempre con nosotros. Así que pude ser testigo, hermano, de muchos de ellos que respondieron en una forma maravillosa, escúchame, ante las circunstancias, ante la pérdida de trabajo, ante la pérdida de un ser querido, ante la falta también de alimento. Decidieron tener una actitud de contentamiento pleno, que esto solo lo produce Dios y en relación con Dios. Cuando muchos veían perdidas las cosas, no se centraron en las circunstancias, sino se centraron en lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente citó esta parte, el Salmo 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, Dios, decía David, ya en mi aflicción hubiera perecido. Muchos ante la pérdida de un ser querido, escúcheme esto, aunque había dolor, pudieron experimentar la consolación de Dios. Y antes que ser consolados, hermanos, es increíble, terminaron consolando a otros que no tenían ninguna esperanza, aplicando a su vida lo que decía el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Escúcheme esto. Y esto viene de una relación con Dios. Esto viene de creerle a Dios, de meterte en la palabra de Dios y que dejes que Dios obre. No una vida religiosa, no un seguidor, un discípulo siguiendo las pisadas del Señor. Mire lo que dice este pasaje. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Ve al propósito, el para subraya, para que nosotros podamos consolar a otros. Dice, cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Wow. Fui testigo de una hermana que perdió un miércoles a su mamá y me habló por teléfono, oramos por ella. El jueves me habla a mediodía donde su papá se infarta y muere también. Pero sabe una de las cosas, se decía, pastor, es increíble. Antes de recibir consolación, ¿sabe qué? He estado consolando a muchos corazones. Y esto no se logra a través de simplemente hacer tus cosas. Se logra a través de esa relación con Dios, de creerle a Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo te mueves con Él? ¿Y qué le crees a Dios día con día? Decía, pastor, es increíble cómo termina la gente aceptando a Cristo en este momento. En medio de su dolor, traía consuelo la hermana. Le di gloria a Dios por su vida, su testimonio. Y me hablaban para que orara por los hermanos, por la gente que estaba en ese momento, ponían el altavoz y oraba por ellos. Y sabe una cosa, pero ella recibió consolación para dar consolación a otros. Otros aprendieron a vivir, escúcheme, en escasez y en abundancia. Pudieron ver la fidelidad de Dios en sus vidas, que a pesar de no tener lo que antes poseían, su corazón estaba en contentamiento, aplicando así a su vida lo dicho por el apóstol Pablo. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 y el 19 que vamos a ver también. Mire lo que decía Pablo, no que no haya pasado alguna vez, dice, no que no haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada, con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación y el contentamiento. Dice Pablo, sea con el estómago lleno, vacío, con mucho o poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fortaleza. Pero ¿saben por qué, hermanos, lo hacían estos hermanos? Porque creyeron lo que dice el versículo 19 de ese capítulo 4 de Filipenses. Fíjese lo que dice. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Creyeron esa verdad. Muchos de nosotros podemos agradecerle a Dios que nunca faltó el alimento a nuestros hogares. Él fue fiel en todo tiempo y lo creímos. Hermanos, los discípulos de Cristo, déjeme decirle algo, entienden que su fe va a ser probada. Pasarán por el fuego, pero responderán en la manera que el Señor les ha dicho. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:7.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Este tiempo en el cual muchos no tenían trabajo o los recursos necesarios, creyeron en el Señor. Y antes que ver por sus necesidades, escúchenme, que no son egoístas, que son verdaderos creyentes, hicieron esto. Fijaron su corazón en aquellos con mayor necesidad que ellos. Fíjese. Y dieron aún más allá de su fuerza, activando así su fe y poniendo por obra lo aprendido en Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice aquí, supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno a usted le dice, ¿saben qué? Adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni el alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Sí, suena muy espiritual decirle a la gente, no te preocupes, voy a orar por ti, Dios es fiel, cuando puedes bendecir. Pues esta gente hizo eso. Y muchos de nosotros, hermanos, nos desafiamos más allá de dar más allá de nuestras fuerzas, porque sabe, creemos en el poder de Dios. Y como iglesia AMAD, es una iglesia que da bendición, que está ahí para dar. Y los miembros de AMAD tienen que ser así, hermanos, con un corazón dador, con un corazón, escúcheme, que sabe bien que la bendición es mejor dar que recibir. Esta gente puede ser testigo de lo que hizo. Mire, como pueden ver, la fe por sí, dice Santiago, no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. En pocas palabras, hermanos, una fe genuina produce obras genuinas. Así de sencillo. Otros reconocieron que solo la palabra de Dios, escúchame, pudo darles la paz que necesitaban en los momentos más difíciles de su vida, porque creyeron lo que la escritura menciona ahí en Isaías 26, versículo 3 y 4, uno de mis pasajes favoritos que escuché con música durante muchos años en el seminario. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Tú, Dios, el compromiso de Dios es guardarte en completa paz, pero ¿sabes cuándo te va a guardar? Cuando hagas esto. Dice aquí, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Esta es la nueva traducción viviente, pero la Reina Valera dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en él está la fortaleza de los siglos. Muchos aprendieron a desarrollar su fe, hermanos, en medio de las circunstancias, confiando en lo que la palabra nos afirma y en 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Creyeron al Señor. Vivir tu fe, hermanos, es vivir sobre las circunstancias. Y aún aunque no veas las cosas y veas la adversidad, sabes que hay un Dios que va a responder, sabes que tienes que moverte en fe y sabes que tienes que empezar a dar pasos de fe porque Dios así actúa. En Hebreos capítulo 11, hermanos, versículo 35, hace una pregunta. ¿Y sabes qué? ¿Y qué más te puedo decir de Baruch, de Jefté, de Gedeón? Que por fe conquistaron un reino. Está diciendo el pasaje, sabes, te puedo hablar de todos ellos, pero yo quiero que tú vivas tu experiencia de fe con el Señor. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti cada día? Otros reconocieron que no podían cambiar las circunstancias, pero sí su actitud, y decidieron confiar en la soberanía de Dios y es descansar en él, llevando a Dios sus oraciones antes que centrarse en sus preocupaciones. Y en base a lo que recordamos en la palabra de Dios, que fue su delicia, confiaron en esa escritura que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4, capítulo 4, 6 y 7, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que han hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Jesucristo. No mantiene con una mente tranquila en Dios y un corazón tranquilo cuando llevamos nuestras peticiones a Dios y no estamos viviendo en afán y ansiedad.
Hermanos, pero muchos, fíjense, nos estuvieron fortaleciendo en oración. No solo oraban por sus hermanos, sino por sus pastores, líderes, misioneros y todo aquel que estaba en necesidad. Damos gracias a Dios por esos guerreros de oración, que se constituyeron un ejemplo, como Pablo menciona de un siervo llamado Epafras, ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Vea la actitud de este hombre. Y esos son los que necesitamos nosotros, guerreros de oración, no gente de la segunda verdad, gente de esta tercera verdad. Mira lo que dice. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que lo fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, déjeme decirle algo. Gracias a Dios por aquellos que en medio de esta pandemia usan estos medios para compartir de su fe a muchas personas que estaban sensibles al mensaje de Dios y aprovecharon esta oportunidad para llevar este mensaje y sobre todo a las personas a los pies de Cristo, cumpliendo así la palabra de Dios mencionada ahí en Romanos 10, capítulo 10, versículo 15. Qué hermosos, vea lo que dice el pasaje. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. La manera en que Dios nos ve, la manera en que Dios quiere que haga las cosas. No solamente sintieron, escúchame esto, el peso de lo que implica el haber sido alcanzados, sino también el compromiso de que si no hablamos, Dios nos demandará y nos pedirá cuentas de las personas que tuvimos la oportunidad de hablarles de su salvación. En Ezequiel capítulo 33, versículo 8, se nos dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, dice, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Hermanos, Dios, aquella gente que le puso esa oportunidad, la aprovechó y dijo, no, yo no quiero que Dios demande de mis manos la sangre de tal persona. Voy a hablarle, es mi deber, es mi obligación. Dice la Biblia que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a vivir para Él, a hacer las cosas para Él y vivir plenamente en Él. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Usted ve la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2? Está muy marcada, ¿verdad? Y la forma en que actuamos los discípulos de Cristo, vivimos en la pasión de Cristo. Vivimos obedeciendo. Vivimos desarrollando nuestra fe. Y sabe, en estos dos grupos y el tercero, hay un abismo magistral entre uno y otro. Y es algo que usted debe de entender, mis hermanos. Por eso, déjeme decirle algo. Para nosotros, nuestra fe fue fortalecida en una forma increíble como familia. Cuando nosotros salimos en un momento de pandemia, en un momento en que tal vez el ser humano o la gente que nos ama pueda decir, oye, ¿qué va a hacer de ustedes? Dios nos fortaleció como familia. Y día a día ha sido constante la fidelidad de Dios. Al poder hablar con otras personas, el seguir compartiendo su palabra por este medio, el usar cada domingo, el animar a la gente a que confíe en Dios. Nuestra fe ha sido desafiada. Nuestra fe ha sido probada. Y hemos visto la mano de Dios. Así respondemos los hijos de Dios cada día. Así que concluyendo, hermanos, volvamos a la pregunta inicial. ¿Estamos preparados, en verdad, para volver a la normalidad? ¿Qué piensas? Déjame decirte, si usted hizo lo que mencionamos en la tercera verdad, que
en los cristianos verdaderos salió de su corazón la excelencia de la palabra de Dios, hermano, estás preparado. Estás preparado para volver. Estás listo ya para regresar. Pero si no, hermanos, déjeme decirle, ¿para qué quieres regresar? Vas a volver a tu rutina religiosa y comodidad, y la iglesia no está para conformarse a cuatro paredes, sino para salir y extender el reino de Dios. Así de sencillo. ¿Qué comunión hay si en este tiempo de pandemia no la hubo? ¿Qué amor hay si en este tiempo de pandemia no lo ejerciste? Dios no quiere religiosidad, Dios quiere una relación, pero también quiere que vayas e impactes corazones. En esto, amad, nuestro versículo lema es San Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que somos discípulos de Cristo, no seguidores, si tuvieres amor los unos para con los otros. Así que, hermanos, si seguiste la tercera verdad, estás preparado. Pero si no la has seguido, ¿para qué vas a volver a tu rutina? Dios no te va a usar. Dios no te va a bendecir en una vida religiosa. Dios no va a hacer nada en tu vida, porque ha sido un Dios que tú has condicionado. Por eso muchos se vinieron abajo. Y hermanos, de verdad es mi deseo que nosotros, todos los que estamos aquí escuchando y los que van a escuchar este mensaje, seamos del grupo de la tercera verdad. Los cristianos que estamos siendo desafiados y que vamos a desafiar nuestra vida delante de Dios, y que esta iglesia va a crecer por la gracia de Dios. El que no quiera, hermanos, simplemente lo que va a hacer es buscar un lugar cómodo, pero Dios no lo va a usar. Dios, cuando te usa, te va moviendo y te va moviendo y te va moviendo, y empiezas a conocer su grandeza. Así que espero que usted esté listo para que esto arranque, y primeramente Dios nos podamos reunir. Pero si usted no hizo esto, pues ¿sabe qué? Pues no, hermano, no va a tener cabida en un grupo o en una iglesia que quiere impactar al Señor. Usted se va a desanimar porque no va a ser lo mismo. Amad es una iglesia de impacto, una iglesia que ama, se da y vive para Dios. Le invito a que oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque nos instas y en verdad debemos de preguntarnos si estamos preparados. La pregunta que muchos pastores me han hecho, Señor, y que han dicho en su corazón que no creen que la iglesia esté preparada todavía para esto. Por eso Dios nos paró, Señor, por eso el Señor nos tuvo que detener para darnos cuenta de la religiosidad que hemos vivido, y dejamos de impactar al mundo y el mundo nos impactó. Ahora, Señor, te pedimos que tú levantes a tu iglesia, aquellos que proclaman tu nombre, aquellos que quieren vivir para ti, que tú las levantas porque tú edificas tu iglesia. Y Señor, muchas iglesias se vinieron abajo, pero nos dimos cuenta del fundamento que tenían, no era Cristo, era solamente lo superficial. No queremos una vida superficial como iglesia, queremos una vida plena en ti y seguirte conociendo, desarrollando nuestros dones y sobre todo, Señor, con un corazón dador siempre. Y todo el tiempo que tengamos para ti mientras tú vengas, que nos digas: bienaventurado aquel que cuando venga su Señor le haya siendo así. Te alabamos y bendecimos y te pedimos que tú nos ayudes, y si estamos preparados, pongas todos los medios para esta reunión, Señor. Y si no, síguenos deteniendo hasta que la iglesia podamos entender que tenemos que vivir la tercera verdad. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermanos.